Muchas gracias por estar acompañándonos en otro año más, un nuevo libro de cuentos. Muchas gracias, de verdad. Yo sé que para muchos dicen, ay, otra vez, pero aquí estamos y todavía seguimos escribiendo. Muchas gracias por acompañarnos y por dejarse llevar por el terror, que ese es el tema de esta ocasión. Quiero presentarles, que también ya los que han venido en anteriores ya lo conocen, que es Samuel Gómez Luna, el maestro, que está aquí con nosotros y que nos hace el maravilloso favor de presentarnos este libro, el honor de haber formado desde un inicio parte de de nuestro colectivo, que siempre nos ha ayudado, un padrino de lujo que no pudimos haber escogido un mejor padrino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, primero por la invitación y segundo por la oportunidad que tengo para dirigirme a un auditorio inteligente. Y eso es algo que uno valora porque pocas veces se pueden reunir en un solo sitio mentes con la disposición para los libros, para los cuentos. El tema es la literatura, pero el género es el terror. Y quisiera comenzar esto con un pequeño prefacio, un preámbulo sobre lo que implica el terror. Se dice que evolutivamente el terror nos ha permitido llegar hasta donde estamos. Si no fuera por el miedo, probablemente nuestra supervivencia sería una cosa muy distinta. Pero ocurre algo más interesante todavía cuando leemos voluntariamente o vemos una película o escuchamos una plática que tiene por contexto o por situaciones aquello que nos puede generar miedo o terror. Piense cada uno de ustedes en una pesadilla. Todos sin duda alguna hemos tenido pesadillas y las hemos sufrido. Otros probablemente las hemos gozado. Pero cuando uno tiene una pesadilla, por un momento sentimos que nuestra vida no solamente corre peligro, sino que es tal el impacto y es tan real que nos despertamos agitados y agradecemos la interrupción de ese terrorífico sueño. Pero la pesadilla tiene una peculiaridad. Parece que cuando logramos platicar la pesadilla, hasta cierto punto la exorcizamos. Uno puede soñar, por ejemplo, que lo persigue un perro descomunal, y al momento de que uno lo cuenta, parecería que el perro se convierte en un insignificante y mínimo cachorrito. Lo cual quiere decir que el momento en que podemos nombrar las cosas, logramos que el terror sea menor. Probablemente, y por qué no, que estamos en la zona de los sueños, cada vez que tenemos una pesadilla, quizás pisamos por unos instantes una grieta del infierno. A mí me parece que sería lo más apropiado porque entonces justificaría perfectamente mi terror nocturno. Pero ¿qué ocurre cuando un grupo de colectivo, o un colectivo literoblasto, deciden seguir haciendo una cosa maravillosa? Deciden trabajar todavía en ello. Todas las personas que de alguna u otra manera ejercitan el arcano arte de la manifestación artística, se dice que lo que se alimenta principalmente es el ego. Y un escritor lo sabe perfectamente bien. Aquello que escribe es producto, sí, de su talento, pero también de sus múltiples lecturas. O sea que sí podemos decir que somos sueños de sueños o reflejos de reflejos. Pero que ahora los literoblastos sigan trabajando en equipo me habla de las maravillas que ocurren en mi ciudad. Y es que en Guadalajara somos gente tan especial, tan extraña, tan diferente, que hasta parecemos normalitos. Y para que tengan ustedes un contexto al menos en mismas condiciones que yo, les voy a dar dos pequeñas tesis sobre cómo ocurre el terror en Guadalajara. En aquella lejana época en que Guadalajara se aterraba por situaciones de carácter preternatural, donde por ejemplo las historias de aparecidos, de fantasmas o del demonio quizás aparecían en cada esquina y los vecinos narraban de cómo el abuelo le tocó ver al diablo y luchó con él en el cerro con un machete. Yo tengo mucho que lamentablemente no escucho de historias de aparecidos. Hace muchísimo que el amo de la oscuridad no lo escucho y tampoco las calles huelen a azufre para que nos digan que en esa casa se han aparecido. Sin duda los tiempos cambian. Decía mi querido maestro Paco Ayón Cester, Paco el Bueno, decía él que Guadalajara desde siempre fue abundante en rezos y escasa en diversiones públicas. Creo que la definición es perfecta.
Pero ocurre otra peculiaridad. ¿Qué pasa con los fantasmas que podrían ser emisarios del terror? Yo creo particularmente que en Guadalajara los fantasmas son clasistas, porque no hay casa del centro señorial que no tenga mínimo un par de fantasmas. Pero no conozco ninguna casa del Infonavit en que asusten, lo cual me hace pensar que los fantasmas en Guadalajara pues, son orgullosos. Otra de las peculiaridades es que el terror es muy difícil que se pueda contagiar. Piensen ustedes cuándo fue la última vez que sintieron miedo. Probablemente cuando la novia les dijo, te llegó un mensaje. Probablemente cuando sintieron que desaparecía el celular. ¿Cómo podríamos amenazar a un niño para que tuviera miedo? Decirle que se le aparece el demonio creo que sería infructuoso, pero amenazarle con quitarle el internet creo que sería lo suficiente para que viviera un terror. Lo interesante para mí es que estos 52 cuentos que tengo el honor de platicarles brevemente me han parecido cosas sumamente interesantes. Hay autores que nos van narrando lo cotidiano. ¿Cómo sería una aparición fantasmal, un pacto con el demonio? ¿O qué pasaría si alguien llega a tener sueños aparentemente de pesadilla, pero que nos están dando un mensaje de lo que sucederá en un futuro? Eso es algo posible. Yo creo que todos hemos tenido algún tipo de sueño premonitorio o alguna corazonada. Otros textos, por ejemplo, nos hacen soñar con utopías y distopías, donde la modernidad nos alcanza el número de máquinas inteligentes y que comienzan a suceder ciertos cambios de conciencia. Yo sigo creyendo que escribir terror es casi tan complicado como escribir el buen humor. Porque aunque una historia sea lo suficientemente buena, si no logramos tener la justa medida de los adjetivos, o se convierte en una enumeración sin sentido, o al final terminamos con un chiste de polo de lo más simplón, aunque la historia nos parezca interesante. Estos 52 cuentos van a dar testimonio de lo que les digo. Es muy interesante quienes han seguido la trayectoria de Deuteroblastos, que desde el libro 1 hasta este, que es el 7 si mal no recuerdo, van a notar la evolución de los escritores. Ya se nota el oficio, ya se nota que hay, y son dones también. Hay escritores que se les da muy bien el cuento infantil. Hay otros que se les da de una manera maravillosa la fábula. Hay otros que nos narran lo cotidiano con mucho sentido del humor. Hay quienes, por ejemplo, utilizan una temática, y lo pongo por un libro, no este precisamente, donde hablamos de qué puede ocurrir en un velorio. Son situaciones que podrían parecernos cotidianas, y lo son. Pero yo creo que la maravilla no es que nos digan que existen los dragones, sino que en la literatura logramos vencerlos. Y creo que enfrentarse al reto del papel en blanco y seguir trabajando como colectivo, si mal recuerdo son 17 los autores en esto. 11, perdón. Son 11 los autores. Nos permiten entender cómo se van construyendo las relaciones también, no solamente culturales, literarias, sino los puentes. En este libro se van a dar cuenta que hay germen para buenas novelas. Yo creo que los literoblastos ya están mucho en condiciones de que puedan empezar novela. Y aunque decía mi querido maestro don Alfonso Reyes que el centauro es el género, pues el centauro de los géneros, yo creo que la novela presenta quizás más dificultades a veces que el cuento. Me explico. Julio Cortázar decía que una novela se gana por asaltos, mientras que un cuento se gana por nocaut, cosa que es completamente cierta. Pero no es lo mismo ver boxear a un boxeador de alta gama que a uno que apenas va empezando. Probablemente el que va empezando va a tirar golpes a lo loco y probablemente gana. En cambio, el que sí es experto sabe en qué momento colocar el gancho. Y eso es algo que creo que los literoblastos tendrían que empezar. Por lo menos consideraría que pueden empezar con 11 novelas. ¿De qué temas? Bueno, cada uno sabe cuáles son las patas que cojean y cuáles son sus fortalezas. El terror que podrán apreciar en estas páginas, se van a dar cuenta que sigue manteniendo viva esa chispa de una buena narración alrededor del fuego. Piensen algo tan cotidiano. ¿Hace cuánto ustedes no se asustan? No por las noticias, que eso ocurre diario, sino cuánto ustedes no se han asustado por una buena historia. Con esto prácticamente concluyo para darles espacio a los que tienen que hablar.
Está muy en moda la película de Frankenstein, probablemente ya todos lo vieron o la gran mayoría. Cuando yo le pregunto a las personas, ¿y cómo se llama la criatura?, todo el mundo responde Frankenstein. No, Víctor Frankenstein es el padre de la criatura. Lo interesante es que doña Mary Shelley, o María Conchita para los amigos, Mary Shelley le dice que la criatura no tiene nombre. ¿Y cómo se refiere a ella? El ser, la criatura, como gusten la cosa. ¿Alguien se ha preguntado por qué no le puso nombre? Por algo muy sencillo. ¿Qué ocurre cuando lamentablemente un niño pierde a sus padres? ¿En qué se convierte? En huérfano. Cuando un padre pierde a su hijo, ¿en qué se convierte? Lo más terrible no se nombra. Y hoy en este libro que presentamos ocurre el milagro. Se nombra el mal y nos da miedo. Aparte que si ustedes son como yo, que no podemos dormir sin leer una página, dicen los que saben que es bueno para la salud leer terror, porque quemamos grasa. Entonces véanlo como una especie de ejercicio. En el segundo de los casos, que es el más importante para mí, es que tenemos que fomentar las letras tapatías. Durante muchos años se dijo que Guadalajara era la Atenas de México. Y basta con repasar unas cuantas páginas de la historia para darnos cuenta de estos monstruos que hemos tenido. Un Agustín Yáñez, que es el padre de la novela mexicana moderna. No mencionamos a un Juan José Arreola, aquel que era un pozo de palabras que se desbordaban a la menor provocación. Y tenemos en contraste al taciturno Rulfo, cuyos silencios son mucho más expresivos que las palabras. Y lo bueno de todo esto es que este colectivo sigue trabajando por el único fin de generar placer con las letras. Escribir es un oficio, y para hacerlo bien son talentos, pero también hay que tallar mucho el lápiz. No sé cuántas horas yo creo que le han dedicado estos escritores a este colectivo. Como tapatíos, al menos yo como cronista de la ciudad tengo la obligación de fomentar esto, porque siempre presumimos de las viejas glorias de Guadalajara. Pero lo interesante es que probablemente están sentados aquí en este espacio futuros escritores que tendrán un reconocimiento de talla nacional o internacional. Yo nada más les digo que cuando el mismo Juan Rulfo publicó su novela, no se vendieron más de 100 ejemplares. El mismo Octavio Paz dijo, no lo entiendo, ¿están vivos o están muertos? Y ahora que el siguiente año vamos a celebrar el fútbol, yo creo que hay gente que busca también encontrar las letras de nuestra ciudad. Y la próxima vez que yo tenga bien recomendar esto, sin duda alguna tendré que decirles que los literoblastos es el ejemplo de que en Guadalajara las cosas las seguimos haciendo bien. De ahí viene para mí este orgullo, esta felicidad de que todos son mis amigos. Es gente que he conocido primero por sus letras, y dice el Evangelio que por sus obras los conoceréis. Pues yo puedo dar testimonio de que hay por lo menos 7 libros que ya hablan muy bien de estas personas. Entonces, como soy un fiel creyente que le caiga al que no lo compre, los invitaría a que recibamos ahora sí, con un fuerte aplauso, a los responsables de que el día de hoy nos reunamos sobre esta 7ª entrega de Literoblastos, narraciones destiladas de terror. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel, cronista de la ciudad de Guadalajara, por cierto, de Jalisco. No, no, de Guadalajara. La verdad es que las palabras que nos dices en este momento, en donde nos presumes como las nuevas letras de Jalisco, pues nos llena de mucho orgullo, ¿no? Qué bueno que así sea, esperamos que así sea, esperamos que cuando ustedes lean estos libros, pues se lleven igual la misma sorpresa que se ha llevado Samuel, y pues les agradecemos siempre todo el apoyo que nos han brindado, y es muy bonito ver una sala llena con gente interesada en nuestro trabajo, ¿no? Y hablando de nuestro trabajo, pues vamos a empezar con los muchachos. Manuel Ochoa, nuestro primer literoblasto que va a presentar con nosotros.
Hola y gracias por los que están aquí invitados y gracias por presentarnos. Voy a presentar yo un cuento llamado 8 minutos. Doctor Pineda, ¿qué haremos? Si creen en un Dios, rezar. Si tienen algo que decir, díganlo. Si tienen alguien a quien llamar, háganlo. Se quitan los lentes, da media vuelta, pasando entre los monitores y sus compañeros que siguen en shock. Las pruebas no mienten. Pero es imposible, imposible. El sol no puede desaparecer en un parpadeo. Nada en el universo desapareció así. Debe ser un error. En Yunnan lo acaban de confirmar. También en Pulkovo y Harvard. Pero no estamos sintiendo ningún efecto. Si fuera así, ahora mismo no sabemos cómo ocurrirá, interrumpe Pineda, a punto de salir de la sala principal del Observatorio Solar Carl Sagan en Cananea. Les sugiero que recen o pidan perdón. Sale, dejando atrás un profundo silencio. Lo más rápido en el universo es la luz. La luz viaja a 299.792.458 metros por segundo. En la Tierra, la luz del Sol tarda en llegar aproximadamente 8.3 minutos. Ahora mismo quedan solo 6 minutos. Desperdicié minutos valiosos dudando de lo que vi. El sol ya no está. Se acerca a la ventana, mostrando un cielo azul despejado. Los árboles y flores en el campo adquieren su último alimento. Saca su celular. Respira, respira. El celular timbra, timbra. Siente el sudor en sus manos. Contesta, contesta, por favor. Entra directo a buzón. No, maldita sea. Revisa el teléfono. Debe funcionar. El primer efecto que sentiremos es la luz. Los campos electromagnéticos aún deben seguir igual. La llamada debería entrar. 5 minutos. Vuelve a marcar. Timbra, timbra. Pineda siente el corazón acelerándose. Mira al cielo de nuevo. El sol sigue brillando como antes. No, el sol ya no está ahí. Escucha la puerta abrirse. Una muchacha sale con el rostro lleno de lágrimas. Mamá, mamá, escúchame por favor. Necesito hablar contigo. Solo quiero pedirte perdón. Sí, las llamadas todavía sirven. 4 minutos. Marca de nuevo. Timbra, timbra. Contesta, por favor, por favor, por favor. Contesta. Solo una vez. ¿Hola? Espérame 5 minutos, ahorita te marco de nuevo. ¡No! No hagas eso. No tenemos 5 minutos, grita justo cuando la puerta vuelve a abrirse. Sale un hombre y brevemente alcanza a ver el caos dentro de la sala. Se oye cada grito y sollozo. Todavía no terminado, pero aquí lo dejo para que vean el final. Bueno, a continuación va a leer Nick de Heyuen, así que le damos una... Yo les voy a leer un fragmento de uno de los cuentos que en lo personal más me gustan para este libro, que se llama Fate. El hombre estaba atado y amordazado a un antiguo cedro conocido como el Gran Padre. Dentro de su boca tenía un puñado de piedrecillas que le impedían quejarse o entablar cualquier tipo de conversación, y sus ojos, color miel, estaban cegados gracias a unas gigantescas hojas que cubrían la mitad superior de su rostro. Además, llevaba varios días sin comer ni dormir. Solamente una vez al día se le obligaba a tomar un brebaje que le impedía su deshidratación. «No es suficiente», cantó una voz por encima de la cabeza del hombre. «Morirá pronto», dijeron a coro los animales del bosque. «Dejarlo morir para que su espíritu trascienda. ¿Qué clase de castigo sería ese? Necesito que sufra mientras yo exista». El canto se agudizó. «Ya lo has torturado durante varios soles y lunas», corearon los animales tras acercarse un poco más al Gran Padre. «Pide misericordia por el asesino de mi hermana. Nosotras somos las guardianas de este bosque. Él es un humano cuya existencia amenaza la supervivencia de la madre naturaleza». Las alas perdieron sus brillantes colores, adquiriendo matices negruzcos. ¿Viste? Continuamos ahora con Miriam Prudencio, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo les voy a leer un cuento que saqué de una leyenda. El cuento se llama Luz de Luna. Muevo lentamente el contenido tinto de mi copa, sentado en el trono inmortal. Hoy es luna llena. Tomo un nuevo trago, volviendo a perderme en mis pensamientos. Al final de la noche, tiempo es lo que me sobra. Divago un poco más en mis pensamientos.
cuando a la distancia puedo escuchar algunos pasos. Parece que tengo visita. Son 6 en total. Mi castillo y yo estamos listos para recibir a las nuevas visitas. Dejo la preciada copa de lado para recibirlos como merecen. Parece que está de moda explorar lugares que parecen abandonados. Lo lamento por ellos. Mi castillo tiene un único habitante. Me detengo en seco al ver desde lejos a una mujer que viene frente al grupo. Se parece mucho a ella. Mi sangre deja de estar fría para comenzar a hervir. La rabia comienza a aparecer. Habían pasado años desde la última vez que me sentí así. Lo reconozco. Es la bruja que se aprovechó de mi desesperación y me tendió la mano, entregándome todo este poder. También era luna llena aquel día. Siendo maldición o no, desde ese día he visto a todos los que me importaban morir, condenado a vivir en este maldito castillo sin poder envejecer. Ni bocado o bebida me sacian, con la luz del sol como mi enemigo. Todo a causa de aceptar la ayuda de aquella bruja que ahora tengo frente a mí. Saboreo el momento un poco más. Nadie había llegado tan lejos hasta este momento. Los escucho alterados. Esperaban encontrarse con el monstruo de las leyendas al venir aquí. Aguardo el instante preciso en el que pueda hacer acto de presencia con mi única amiga que es la luna, quien nunca me ha abandonado. Siento el quiebre de sus mentes al no encontrar salida. Es mi señal. Continuamos con Mago Rodríguez. Gracias. Este cuento es uno que se llama Ay de ti, de mí, de nosotros. Es un pedacito para que lo lean más adelantito. Días de asoleadas, fino polvo naranja, tierra, lodo, estiércol, acerrín, canciones del 920 AM Radio Lobo, chismes, chascarrillos y chingas en general hicieron que se me pasaran volando las semanas. Pero las chelas, los chetos naranjas y una que otra gusguera me hicieron desacompletar para mis tenis. Me presioné como si me lo fuera a ganar, pero ya no sabía qué más hacer para juntar más dinero si todo el día me la aventaba en la ladrillera. Entonces, mi primo Luis me recomendó quedarme a quemar. Te pagan más porque es toda la noche, pero está pesado. Él ya tenía experiencia. Cuando rellenamos la mitad del horno, le pedí a José que me dejara quemar. Se rió a la primera y me dijo que no, que estaba muy ñango. Luego, que todavía estaba menso para el trabajo. Cada vez que se lo pedía era la misma. Se reía y se justificaba con una burrada. Hasta que lo harté, creo. Pero si te sale la llorona no es mi culpa, me advirtió. Le platiqué a Luis y dijo que también él se quedaría para acompañarme porque la mayoría se iban a ir al baile de San Agustín. Esa noche, solo él, José, Beto y yo estábamos trabajando. De aquí son mínimo unas 20 horas, me explicó Luis. José se encarga de darle el punto, él nos va a decir, pero tanteo que nos vamos a aventar mañana hasta el mediodía. La verdad, yo sí estaba emocionado. Era mi oportunidad de demostrar que podía con la chamba. Aparte de que el Beto y el Luis siempre me traían a risa y risa con sus ocurrencias. Quería escuchar la radio de noche, porque después de las 10 pasaban canciones de los tiempos de los abuelos. Estaba gustoso por cenar taquitos del chino. Nos los había prometido José. Pero no quiero que traigan sus chingaderas. Vienen a trabajar, no a drogarse. Condicionó la cena mirando a Luis, en especial, un te lo digo Juan para que lo escuches Pedro. Después de echarme 1 de costilla, 2 de cabeza y 4 de bistec, ya que reposó con un buen trago de refresco, me puse a carrear unos troncos, o más bien a rodarlos, porque estaban bien pesados. Beto estaba de un lado con un quemador, un tubo conectado a un motor del que salían las llamas larguísimas y muy rojas. Luis había dejado un momento el suyo, acomodó unas tarimas rotas para dormir un rato, como habíamos quedado, un par de horas cada quien. Cerca de las 11, José llegó. A continuación nos va a acompañar Misael Mireles con la lectura de su cuento. Muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos y pues a continuación un pequeño fragmento de mi humilde trabajo.
Cayó la noche. Ernestina llegó a la habitación con el pañuelo húmedo. «Tina», susurró Alba. «Dígame, mi niña», dijo el ama de llaves con la voz entrecortada. «Ya vino». Ernestina le clavó la mirada. Después, a la ventana, a la puerta, a todas direcciones. «¿Quién? ¿El ángel?» «Sí». «¿Y te hizo daño?» «Sí». Se acercó a ella, a paso lento y viendo su piel pálida y las marcas de su mandíbula visibles en su rostro, que poco a poco perdía los rasgos de una niña. Las lluvias no dieron tregua. Esta vez, el aura que las acompañaba se volvió más oscuro, silencioso. Un silencio que era quebrantado por las gotas chocando con el techo de la casona y por el llanto de los padres de Alba. Ernestina terminó de limpiar la habitación y al ver la cama vacía le temblaron las piernas. Se sentó en el costado de esta, en el mismo sitio en que lo había hecho las noches anteriores. Aún resonaba en ella las palabras del doctor Valentín en su última visita. La esperanza estaba perdida. Ahí, en el aposento, creía sentir todavía la presencia de Alba, delicada, inocente, con ese brillo en sus ojos que le sonreían sin necesariamente hacer ese gesto. Entonces, pasos afuera de la habitación. Ernestina miró hacia la oscuridad del pasillo. Distinguió el fragmento de un vestido grisáceo arrastrándose por la alfombra. Corrió hacia el corredor con el candelabro en la mano. No había nada más que la negrura de la casa apenas iluminada por la escasa luz de las velas. Bajó las escaleras, guiándose por el resplandor que llevaba consigo. Abrió la puerta, y ya no llovía, pero el frío y el petricor se apoderaron de las calles. Entonces, la mujer del vestido grisáceo se volvió hacia Ernestina. No podía ver ni sus ojos ni sus labios. Frente a frente, el ama de llaves distinguió un velo sobre la cabeza de la mujer y la mancha de sangre cerca de la boca de la dama, el ángel. Detrás de ella, una niña con los contornos de sus ojos ennegrecidos, de piel pálida pero rejuvenecida, Alba. Muchas gracias, Micaela. Continuamos con Katia M. López. Hola, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos esta noche. El siguiente cuento tiene por título Mamá Pancha. Por más de 80 años, el nombre de Mamá Pancha se había hecho famoso en los pueblos jaliscienses. Era aquella vieja curandera a quien recurrían los tapatíos por algún malestar o enfermedad terminal, casi siempre incurables. Ella hacía lo imposible por sanar a cada uno de sus pacientes, por más difícil que fuera. Nadie sabía cómo una anciana tenía el don de salvar vidas o casi regresarlas de la muerte. Algunos pensaban que se trataba de un don otorgado por Dios, mientras otros aseguraban que era un pacto con el diablo. La única verdad era que hacía posible lo imposible. Un brebaje de distintas hierbas preparado y cultivado por ella era el remedio para todo. Quienes acudían, sin reproche, bebían hierbas milagrosas, siempre acompañado de oraciones que pronunciaba la anciana en alguna lengua extraña y desconocida. De un momento a otro, Mamá Pancha desapareció, sin dejar rastro alguno de su existencia. Su casa había sido incendiada y demolida a causa del daño recibido. A partir de ese momento, las personas juraban soñar con ella en un infierno de fuego y lamentos. Todos y cada uno de quienes habían sanado con su ayuda tenían el mismo sueño, tan recurrente que terminaban enloqueciendo y provocándose la muerte. En las noches se escuchaba un caminar cansado, quejidos de dolor y cadenas arrastrándose por las empedradas calles de Guadalajara y pueblos aledaños. Aquella anciana ahora deambulaba en busca de ayuda. Después de tantos años, el diablo la había capturado. Su alma era prisionera del infierno, sin descanso, por haber pactado vida eterna en cambio de entregar el alma de cada persona que acudiera con ella. Pero el diablo, al ser tan frívolo y traicionero, rompió lo pactado, llevándose no solo el alma de las personas, sino también la de la misma Mamá Pancha. Gracias. Gracias, Katia. A continuación, la lectura de María Ramón. Buenas tardes y gracias a todos, a Alejandra, a... Ay, Dios, no puedo gracias por la invitación. Yo es mi primer año aquí con
ustedes y les agradezco a todos mis compañeros y a todos por escucharnos. Este es un fragmento del cuento que se llama Los huesos de Don José. Hay tumbas que no olvidan y huesos que regresan a buscar su historia. Don José tenía 76 años, pero parecía cargar siglos en la espalda. Su cuerpo encorvado, su voz ronca y sus manos temblorosas lo hacían ver como un espectro más entre las lápidas del viejo panteón de Mezquitán, en Guadalajara. Algunos decían que estaba desquiciado, otros que había visto cosas que le rompieron por dentro. Él jamás habló de su pasado, pero se sabía que fue criado entre muertos. De niño fue entregado a su tío Jesús, un alcohólico flaco como un alambre que vivía en un cuartucho dentro del cementerio. Jesús era sepulturero, barría hojas secas, limpiaba cruces oxidadas y a veces dormía junto a las tumbas recién cavadas. Cuando su hermana murió, le dejó al pequeño José, y así fue como el niño aprendió a vivir entre la muerte sin miedo. Los otros niños jugaban con canicas, él jugaba a encontrar epitafios rotos. Don José nunca tuvo familia, ni esposa, ni amigos. Solo tuvo a su perra, Artemisa Arriaga, un mestizo negro con ojos tristes que parecía entenderlo mejor que cualquier humano. Le puso ese nombre porque en él veía más humanidad que en todo lo que le rodeaba. Vivía para el perro y para sus muertos. Su casa, si podía llamársele así, era un casucho a un lado del muro norte del cementerio. Allí tenía un catre enmohecido, una hornilla vieja, un retrato difuminado de su madre y algo más, algo que nadie conocía, un altar de huesos. Todo comenzó con un huesito pequeño, blanquecino y curvado, que encontró a los 9 años a un lado de una tumba abandonada. Lo tomó entre sus manos como si fuera un talismán. Aquel hueso tenía un brillo extraño bajo la luz del amanecer. Desde entonces, cada vez que encontraba un resto humano fuera de lugar, una falange, una costilla, una mandíbula, lo llevaba con él, lo limpiaba, lo envolvía en trapos de algodón y lo acomodaba con los demás. Nunca tocaba tumbas recientes, solo recogía lo que el olvido dejaba suelto. Con los años su colección creció, una biblioteca de huesos mudos, a veces lo acariciaba y decía que cada uno tenía una historia que solo él sabía escuchar. Murmuraban nombres los cráneos, susurraban secretos las tibias y por las noches los oía. Primero fueron susurros suaves, luego lamentos, después órdenes. No deberías haberme sacado de allí, le dijo una voz desde un fémur agrietado. Devuélveme junto a mi hermana, le rogó una calavera sin mandíbula. Don José, sin embargo, no los escuchaba con miedo. Se había vuelto parte de ellos. Caminaba por el panteón, casi flotando entre vivos y muertos. Pero cada día algo en él se descomponía. El rostro se le fue alargando, la piel le colgaba, como si ya no le pertenecieran, y sus ojos se vaciaron de expresión. Una tarde, cuando el sol caía tras los cipreses del cementerio, don José no volvió a su casa. Artemisa lo esperó en la puerta 3 noches seguidas, hasta que aulló tan fuerte que las lápidas temblaron. Bueno, aquí se los dejo para que lo sigan leyendo. Muchas gracias. Vamos a continuar con Margaret Sandoval. Hola, buenas noches. Qué contentas que estén todos aquí escuchándonos. Bueno, yo les voy a leer Pasos en la azotea. Todos sentados a la mesa haciendo la tarea, concentrados, callados. El silencio era profundo, tanto que parecía tener peso. Mi mamá estaba en la cocina, preparando la cena. Ella, por cierto, cocina muy rico. Pero esa noche,
El aroma no alcanzaba a cubrir la creciente sensación de inquietud en el ambiente. De pronto, un estruendo seco se escuchó sobre las láminas de tejabán. Eran pasos, fuertes, rápidos, como si alguien bajara deprisa, con desesperación o con furia. Todos nos quedamos congelados. El miedo nos cerró la garganta. Nadie dijo nada, ni siquiera un suspiro. Mi mamá salió deprisa, dejando la cazuela en la estufa. Subió con rapidez por la escalera vertical, mirando hacia arriba con los ojos entrecerrados. Al bajar su expresión era confusa, las palabras inquietantes. Dice, no vi nada. Un rato después nos indicó recoger y dejar la mesa vacía para servirnos la cena. Como siempre, me pidió ayudarla a llevar los platos a la mesa. Al verla me llamó la atención su cara. Estaba distraída, pero algo más. Parecía estar buscando con la mirada. Le pregunté, mamá, ¿qué pasa? Es que no sé qué fue. Qué fuertes se escucharon, ¿verdad? No dejaba de mirar hacia el patio, como si estuviera ahí, oculto. Esa noche terminamos de cenar y nos fuimos a dormir, con ese silencio que solo el miedo provoca, como si algo nos hubiera robado las palabras. La noche siguiente volvió a ser igual. El comedor convertido en escritorio, libretas dispersas por la mesa. Cada uno de mis hermanos concentrado, pero con las caras tensas. La casa era un espacio grande, abierto, sin divisiones. Una sola estructura techada por las láminas que hacían eco de todo. El lavadero quedaba fuera del pequeño patio. Entonces volvió a escucharse el golpe seco, los desbordados casi como si alguien corriera, pero sin rumbo. Mi mamá subió de inmediato, esta vez más decidida, como si el miedo la hubiera endurecido por dentro. Quería ver qué era o quién era, pero al volver su cara era aún más pálida. No vio nada. Todos teníamos suspendido el lápiz o la pluma expectantes. Bajó sin una respuesta y solo dijo que siguiéramos con la tarea. Me llamó aparte y me dijo en voz baja, mañana voy por agua bendita, no sé qué pasa. Cenamos más tranquilos, pero había una tensión sutil entre las palabras. Mis hermanos empezaron a hablar un poco más. Sin embargo, mi mamá al terminar nos obligó a rezar el rosario. Sus ojos nunca dejaron de mirar el techo, como si esperara algo. Las noches siguientes los pasos continuaron. Mi mamá ya había observado el reloj, justo a las 11:30. El sonido regresaba como una cita puntual con algo que no podíamos ver. El miedo crecía. Mi mamá se subía un poco antes con la esperanza de encontrarse cara a cara con eso que nos visitaba, pero nunca lograba ver nada. Solo sombras, siluetas difusas que se movían donde no debía haber nadie. Ya habían pasado 8 noches. La 9ª, el silencio fue diferente, porque no estábamos ahí. Por la tarde avisaron a mi papá que su mamá había sufrido un desmayo. Cayó golpeándose la cabeza. Cuando llegamos parecía dormida. La ambulancia tardó en llegar. Cuando por fin la subieron a la camilla y pasó junto a mí, sentí una mano agarrar la mía, helada, rígida. Muchas gracias. Pues como ya vieron, hay bastantes historias en las que podemos entretenernos. Y lo que no saben es que los literolactos con estas lecturas les echaron una maldición que se quita solamente si compran el libro. No hay presión. No hay presión, exacto. Bueno, pues vamos a hacer rápido una dinámica porque nos queda poquito tiempo. Cuando ustedes llegaron aquí al salón, en las sillas había unos separadores así como estos. Chéquenle si los tienen a la mano. ¿Ya revisaron? A ver, muéstrenlos. ¿Sí? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? ¿Cuántos van a hacer? 3 libros. Vamos a regalar 3 libros. En la parte de atrás viene
un número del número con el que van a participar y pues Samuel nos va a ayudar con los ganadores. Los números van a ser del 12 ¿al cuál? Al 100, porque yo tengo los primeros 11, entonces, al 90, del 12 al 90, ¿de acuerdo? Entonces, Samuel, si nos puedes ayudar con el primero. El primero por tradición, 13. Eso, 13. Bien. Pásale, para que veas tu libro. El segundo, 89. 89, el segundo. Bien. Pásale. Y el tercero, 53. 53 el tercero. Este aquí también. Dale. Adelante, adelante. Para ti, gracias. 53. Ahí viene. Ahí está bien. Muy bien. Pues igual tenemos tiempo para un par de preguntas para alguno de los autores. Cuidado, ya. Cuidado. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? ¿Una pregunta? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿No? Se amontonen. Hay para todos. ¿No? Muy bien. ¿Qué más? Juan, adelante. Bueno, nada más que nos platiquen cuál es el siguiente proyecto. La novela. Qué intensidad, muchachos. Estamos apenas presentando ya quieren ver el siguiente. Pues sí, ya tenemos tema para el siguiente y por eso Juan está emocionado porque creo que es la primera vez que previo a presentar un libro ya tenemos tema para el siguiente, narraciones destiladas. Entonces, el siguiente va a ser de amor y desamor. Entonces va a estar con todo. Para los que les gusta el romance y para los que traen el corazón partido, bueno, va a ser para ustedes. Pues los vamos a esperar para la siguiente presentación. Vayan haciendo su ronchita. Y como dice Samuel, no es presión. Ahorita pueden adquirir el de terror mientras. Tienen un año para leer el de terror. Ahorita lo tenemos en Phil, aquí, si no en nuestra página de literoblastos.com o en nuestras redes sociales que son Literoblastos Oficial en Instagram o Literoblastos en Facebook. Ahí nos mandan un mensajito y nos ponemos de acuerdo y cualquiera de los autores va y se los entrega. Sin costo, ¿verdad? A nivel ciudad, en zona metropolitana de Guadalajara, lo entregamos sin costo. Ya fuera de la ciudad, ya es con costo de envío. ¿De acuerdo? ¿Y aquí? Acá tenemos el libro, se los ponemos a Pero es la con venta. costo, ¿va? Aquí sí tenemos. Sí, por supuesto. Fuera de los que ahorita se llevaron en la dinámica, sí ya tiene costo, está a 200 pesos ahorita aquí, precio fee. Vamos a tener un tiempo, pero dígale que también estamos en el stand de Guadalajara. Está en el stand de Guadalajara. ¿Vamos a estar firmando libros? Acá vamos a estar firmando libros en el stand De Guadalajara. del municipio de Guadalajara. Ajá. Está en la entrada por Mariano Otero. Ok, ya les digo por Mariano Otero, si alguien gusta ahorita vamos a estar ahí unos minutos después. ¿Es el que está en el lobby? Ajá. Ok, pues sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias de nuevo Gracias a ustedes. al maestro. Gracias a ustedes. A todos ustedes, de nueva cuenta, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por ser parte de estas narraciones destiladas de terror. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo y estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Que pasen buena tarde. Foto oficial, Literoblastos. ¿Foto oficial? Sí. Más. Presión de la fama, muchachos. Acostumbrada. No puedo creer que el grupo